Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas. Hola, muy buenos días, Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, estamos transmitiendo a través de CIMAC Radio, como siempre, desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos abordando el día de hoy, el Día Internacional contra la Pobreza, y como siempre tendremos a nuestra compañera Miriam González desde el Instituto para las Migraciones INMUMI. También tendremos a nuestra compañera Erika Vázquez desde Comunicación de Foca y desde El Salvador con Radio Victoria, siempre con su nota informativa. Muchísimas gracias, compañeras hasta Cabañas y todos sus alrededores por sintonizar Las Moradas todos los sábados. Un saludo a todo su equipo de producción radiofónica y muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nuestra programación. Hasta El Salvador y bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte de México que nos estén sintonizando. Y bueno, bienvenidas a este espacio hecho por mujeres para las mujeres. Les comento que en esta semana tuvimos una mesa interinstitucional llamada Derechos Laborales para las Mujeres Migrantes. Fue muy interesante porque asistieron agencias internacionales, instituciones de gobierno de la frontera sur, a sociedad civil, colectivos también de la sociedad civil, instituciones de gobierno como el DIF, diferentes colectivos que manejan el tema de derechos en las migraciones como formación y capacitación, también la OIM, ACNUR, y tuvimos varias participaciones de diferentes empresarios chiapanecos. ¿Cuál fue el sentido de este evento, de este encuentro? Pues es precisamente un diálogo sobre la situación actual que vive la migración en Chiapas, en esta frontera, pero al mismo tiempo del contexto de la delincuencia, de las posibilidades, de los empleos que surgen dentro del estado. Son las condiciones en las que se les contrata o se tienen a las mujeres, sobre todo específicamente a este sector de la población, dentro de sus empresas y cómo contribuyen a la economía del estado o del país en diferentes estados de la república, pero al mismo tiempo las complejidades a las que se enfrentan y que no todas las empresas se hacen responsables, pero muchas sí, y entonces este ejemplo que le da a otras empresas para continuar con esta reglamentación del trabajo digno y de condiciones adecuadas para que tengan trabajos seguros, trabajos dignos, salarios dignos y puedan estar dentro del país de una manera adecuada, con bienestar. Entonces, pues bueno, basada en los derechos humanos, queríamos comentárselas. Tenemos las plataformas por Foca a través de Facebook, que ahí pueden ver nuestras fotografías de cómo se realizó el evento. También este evento se realizó en conjunto con PAF México, y esta alianza y este proyecto que tenemos en conjunto es muy interesante. Antes de comenzar nos vamos a ir con una melodía y bienvenidas a todos y todas, y comenzamos con este resumen de la programación. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110.
En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las moradas. Imagina que estás desempleado y llevas meses buscando trabajo. El subsidio del gobierno te ayudan a pagar el alquiler, los servicios y la comida, pero con dificultad. Hasta que un día, por fin, te ofrecen un empleo. Recibes tu primer salario y parece que todo mejora. Pero ahora cobras lo justo para no poder optar por los subsidios y no lo suficiente para cubrir tus gastos. Además, ahora pagas el transporte al trabajo y el cuidado de los niños y al final dispones de menos dinero que cuando estabas desempleado. Los economistas lo llaman la trampa de la pobreza, una situación que afecta a millones de personas con bajos recursos. Las circunstancias económicas y ambientales que la favorecen se refuerzan a sí mismas y perpetúan la pobreza entre generaciones. A veces están ligadas a la situación del individuo, como la inaccesibilidad a alimentos saludables o la educación. Otras afectan a naciones enteras, debido a gobiernos corruptos o el cambio climático. Pero lo irónico de esta situación es que es el resultado de las políticas para combatir la pobreza. Históricamente, las sociedades han tratado de cubrir las necesidades básicas de los más pobres. Antes del siglo XX, grupos religiosos y de beneficencia lideraban estas iniciativas. Hoy se les llama programas de bienestar social y suelen consistir en ayudas del gobierno para gastos de alquiler, alimentos, energía y atención médica. Se aprueban en función de los ingresos, es decir, solo son elegibles quienes están por debajo de un rango determinado. Esto es así para asegurar que las reciban aquellos que más lo necesitan. Pero cuando se supera ese umbral, se pierde el derecho a percibirlas, aunque su situación económica no ofrezca mucha estabilidad. Este círculo vicioso nos afecta a todos. Los modelos económicos asumen que las personas son racionales, evalúan el costo y beneficio de las opciones y eligen lo más ventajoso. Si quienes sufren de pobreza saben que no obtendrán beneficios por trabajar, se les incentiva a depender de los subsidios. Claro que la gente trabaja por muchas razones, como las normas sociales o sus valores personales, pero los ingresos son un gran incentivo para buscar empleo. Cuando el empleo decrece, la economía también lo hace, perpetuando la pobreza y poniendo en una situación límite a quienes la sufren. Algunos sugieren que una solución sería eliminar todos los subsidios, pero la mayoría coincide en que no sería una solución muy humana ni realista. ¿Cómo rediseñar el sistema entonces para que no se penalice a las personas por trabajar? Muchos países han probado diversas estrategias para soslayar el problema. Algunos permiten que las personas sigan cobrando los subsidios por un tiempo y otros los van reduciendo a medida que los ingresos aumentan. Estas políticas no incentivan por completo el empleo, pero el riesgo de la trampa asistencial es menor. Algunos gobiernos proporcionan ayudas en la educación, cuidado infantil o asistencia médica a todos sus ciudadanos. Una propuesta lleva esta idea más lejos. Una renta universal proveería unos ingresos mínimos a toda la sociedad, independientemente de su riqueza o su situación laboral. Esta es la única política que podría eliminar la trampa asistencial, ya que los salarios no reemplazarían los beneficios. De hecho, asegurar un mínimo de ingresos estables a toda la población eliminaría directamente la pobreza. Numerosos economistas y pensadores han defendido esta idea desde el siglo XVIII, pero por el momento, la renta básica universal sigue sin ser una realidad. A pesar de haber sido probada a pequeña escala en algunos lugares, estos experimentos no reflejan cómo funcionaría de implementarse a nivel nacional o mundial. Sea cual fuere la estrategia de los gobiernos, resolver este asunto requiere respetar la voluntad y autonomía de los ciudadanos. Solo empoderando a las personas a hacer cambios a largo plazo en sus vidas y comunidades, empezaremos a romper el ciclo de la pobreza.
Erika Vázquez nos comenta. Con información de la Casa Rosada y Agencia EFE. Una jornada destinada a visibilizar la lucha contra la pobreza y a promover la dignidad humana. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza no solo es una jornada de reflexión, sino un llamado a la acción. Erradicar la pobreza no es únicamente una cuestión económica, sino una lucha por los derechos humanos y la justicia social. La pobreza, en todas sus dimensiones, debe ser entendida y abordada de manera integral, reconociendo cómo las distintas formas de violencia y dominación interactúan entre sí. El informe, elaborado junto a la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, indica que una gran parte de la población que vive en la pobreza es de 1.100 millones de personas. Solo en África subsahariana existen 553 millones de personas. 34 millones viven en Latinoamérica, mientras 2/3 de la pobreza se concentra en países de desarrollo medio, donde viven en esta situación 749 millones de personas. El informe comprende investigaciones estadísticas sobre la pobreza multidimensional para 112 países, 6.300 millones de personas, así como un análisis detallado de la relación entre conflicto y pobreza. Concluye, en este sentido, que en los países en guerra la tasa de pobreza sobre la población total es de 158 millones, cuando en el resto es de 50 millones. De los 455 millones de personas pobres antes citadas que viven en países en situaciones conflictivas, 218 millones se encuentran en naciones en guerra. Los conflictos se han intensificado y multiplicado en los últimos años, alcanzando nuevas cifras de víctimas, desplazando a millones de personas y provocando trastornos generalizados en vidas y medios de subsistencia. Es fundamental renovar el compromiso con la erradicación de la pobreza, reconociendo la dignidad de todas las personas y luchando por una justicia social que incluya a los más vulnerables. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. En 2000
2020 se reformó la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, modificaciones que representaron un gran avance normativo y un cambio de paradigma en la protección de la niñez y la adolescencia migrante. Se define a las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes como las principales autoridades responsables de la determinación del interés superior de la niñez, así como de elaborar, ejecutar, seguir y monitorear el cumplimiento del Plan de Restitución de Derechos individualizado, mientras que el Instituto Nacional de Migración es el responsable de otorgar documentos de estancia por razones humanitarias a la niñez, la adolescencia y sus familias. A 4 años de las reformas, la realidad es otra. La contención migratoria se superpuso a cualquier cambio. Es común que el Instituto Nacional de Migración emita comunicados donde anuncia la detención de familias, niñez y adolescencia migrante. Acto seguido, sus comunicaciones anuncian el regreso a los países de origen de estas poblaciones, aludiendo al cumplimiento de la legislación. Entre enero y julio de 2024, datos de la Secretaría de Gobernación indican que se han regresado a su país de origen a 3.069 niñas, niños y adolescentes. Al Instituto Nacional de Migración se le olvida que su facultad es expedir documentación migratoria y no evaluar el interés superior de la niñez o realizar planes de restitución de derechos. Aunque estas reformas significan la culminación de una lucha de más de una década de las organizaciones de la sociedad civil para cambiar el paradigma en la protección de la niñez y la adolescencia migrante en México, misma que establece la estructura para su protección, falta que funcione con todas las instituciones que forman parte de este sistema, pues seguimos observando que en la práctica prevalece un enfoque orientado a restringir la libre movilidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes, disminuyendo su posibilidad de acceder a derechos y dictando su devolución inmediata a países de origen, aún en contra del marco jurídico vigente. La migración no se va a detener y es esencial brindar respuestas consistentes con los compromisos internacionales, priorizando los derechos y necesidades de protección de las niñas, niños y adolescentes sin importar el país de origen y la condición migratoria. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Durante las últimas semanas, las compañeras de Almena Cooperativa Feminista han realizado diferentes talleres en Cataluña, España, para la incorporación de la perspectiva feminista y antirracista en la acogida de mujeres migradas allí. Recordemos que en esta región de España, la población migrante llega a ser el 20% de la población total. Marisa Sore, de Almena Feminista, nos cuenta más en la siguiente nota. Buen día, compañeras. En el marco del proyecto Acogidas Feministas, desde Almena Cooperativa Feminista realizamos un ciclo de 3 talleres para la incorporación de la perspectiva feminista y antirracista en los procesos de acogida de mujeres migradas. Esta ruta comenzó el 11 de octubre en la ciudad de Amposta y terminó el 18 de octubre en la ciudad de Vic, y en concreto las sesiones en Amposta contaron con la colaboración de una entidad local llamada Atzabara Arrels, mientras que en Vic se contó con el apoyo de instituciones públicas locales. Estos talleres son parte del proyecto Acogidas Feministas que se realiza por parte de Almena Cooperativa Feminista en colaboración con Formación y Capacitación en México, con APROSUBI en Guatemala y con Creación Positiva aquí también en Barcelona, en el Estado español.
Se han generado en estos talleres diferentes espacios para poner en común estrategias para la incorporación de la perspectiva feminista y antirracista en la acogida, sobre todo cómo se concreta el hecho de poner a las mujeres migradas al centro y el hecho de poder detectar y tener en cuenta sus necesidades durante todo el proceso de acogida. A la vez, estos talleres parten de un recorrido que se inició en el año 2022 cuando iniciamos este proyecto, donde el modelo de acogida que utiliza formación y capacitación en la frontera sur de México es el modelo que nos ha inspirado para también revisar los procesos de acogida aquí en Cataluña. En las sesiones se ha puesto de manifiesto el trabajo que están haciendo las administraciones por incorporar la perspectiva de género feminista y antirracista, a la vez que se generó un muy rico espacio de reflexión interno por parte de las profesionales de los servicios para mejorar el abordaje de los casos. Los temas que más debate suscitaron fueron el trabajo en red entre los servicios públicos, el acompañamiento integral que las profesionales hacen a las mujeres migradas y también la importancia de que todas las profesionales que hacen atención conozcan los derechos de las mujeres en las migraciones para entregar constantemente esta información y así evitar vulneraciones de estas garantías universales. También cabe resaltar que en ambas ediciones de este taller se puso sobre la mesa las limitaciones normativas del Estado español, como la ley de extranjería, y también la preocupación sobre cómo las políticas europeas de control de fronteras impactan en la atención de las personas migradas. Sin embargo, el trabajo con las profesionales en los talleres se enfocó en reforzar las acciones cotidianas y el margen de acción concreto que tienen en su día a día para entregar un servicio donde se trabaje por migraciones libres de violencias para todas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Saludo desde Radio Victoria en El Salvador, agradecer a quienes sintonizan el programa Las Moradas. Soy Roxana Laínez y les doy a conocer el tema para este día. En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. La pobreza afecta a miles de personas en todo el mundo. Esta limita el pleno desarrollo del ser humano y la opinión ciudadana. Escuchemos las voces de hombres y mujeres en relación al impacto que esta genera. Y la pobreza cada día más se agudiza porque hay personas que no tienen para pasar el día. Hay personas que tienen $1. Hay personas que no tienen nada y la pobreza siempre, cada día más es más, que las cosas están caras, más pobreza pues, entonces eso ni dudarlo, que en El Salvador hay pobreza y seguirá habiendo pobreza. Habemos quienes que alcanzamos para pasarla, pero hay otras personas que no tienen ni un techo. Sí hay pobreza, los niveles o estándares de pobreza se miden por la capacidad de adquisición que tienen las familias en el hogar. Y hoy más que nunca, el costo, de hecho, de la canasta básica alimentaria, está elevada. Estamos diciendo que mucha gente con préstamos de banco, que sobreviven, tienen familia, sus hijos y en escuela, colegio, ya no dan abasto. Eso tienen que incurrir a tarjetas de crédito, a préstamos personales. La gente, no toda la gente está igual, porque la gente que tiene sus remesitas no les mandan cada rato, tienen que ahorrar para ir pasando los gastitos que uno tiene en la casa. En cambio, no, aquí todos estamos amolados, aquí no hay dinero para decir que uno se va a dar el gusto de comer algo bueno, no. El Salvador sigue siendo un país pobre porque a las juventudes actualmente les es muy difícil conseguir trabajo, incluso teniendo una carrera universitaria, y aparte de eso, los insumos básicos para las familias, ya sea el aceite, el azúcar, arroz, todo eso
cada vez va subiendo más de precio. La pobreza tiene muchas caras, algunas invisibles y otra más difícil de detectar, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual estima que 1 de cada 10 personas viven con menos de $1 al día y muchas carecen de accesos básicos como lo es al agua potable, saneamiento adecuado, vivienda, empleo, entre otras necesidades. Hasta aquí con la información, por supuesto, desde Radio Victoria en El Salvador. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso como siempre para finalizar el programa de hoy y bueno, dejar siempre una huella en este mundo es importante y sobre todo cuando se trata de trabajo humanitario. Creo que eso es algo que como sociedad es una responsabilidad a la que tenemos que estar siempre, o más bien tener siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Que tenemos una responsabilidad ciudadana de ser ejemplo para los demás y ser ejemplo para nuestra familia, para nuestra colonia, barrio, etcétera, y hacer buenas prácticas ciudadanas y también al mismo tiempo intentar comportarnos de la mejor manera que podamos hacia los y las demás personas, basadas en los derechos y el respeto. Como dicen, el respeto ajeno es la paz y es literal. Estábamos conversando sobre el encuentro que se tuvo en esta mesa interinstitucional en Tuxtla Gutiérrez, en la capital chiapaneca, que fue muy, muy importante y también muy llenadora y se intercambiaron muchos puntos de vista sobre la seguridad, sobre el papel que juegan las mujeres y los hombres migrantes en el país, en la cuestión de las empresas, en la cuestión agrícola, en todas estas áreas, estos sectores donde pareciera que no están, pero que precisamente es ahí donde está la mayoría de las personas migrantes trabajando en los campos, trabajando desafortunadamente en cuestiones siempre, casi generalmente en limpieza o servicios sexuales en cantinas, y esto también sexualizar a las mujeres migrantes cuando
realmente es indignante pensar que las mujeres solamente sirven como moneda de cambio, y no solamente para ellas, sino para las mexicanas y para todas las mujeres del mundo. Es terrible, ¿no? Seguimos siempre siendo doblemente violentadas por la pobreza, por el desplazamiento forzado, por la amenaza de los hijos, por la sobrevivencia, y aparte, cuando te vas a otro país, siempre tener que recurrir a los trabajos más denigrantes como son la prostitución, y no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión obligatoria, y muchas veces con amenazas y mafias de por medio. Entonces es muy difícil este tema, y al mismo tiempo los empresarios chiapanecos y de México enfrentan estos retos de tener mejores condiciones laborales, salariales, emplear a muchísima migración que viene con conocimientos de todo tipo, médicos, enfermería, mecánica, ingenieros, abogados, de todo tipo de profesiones que tal vez en nuestros países no tengan una validación, pero eso no deja de hacer valer para la persona que realmente tuvo sus estudios, que lo hizo y que lo realizó, y que bueno, que no dejas de ser médico por irte a otro lugar, ¿no? Eres médico en todos lados, aunque el gobierno o ese país no te lo reconozca, aunque México sí hace ese tipo de revalidaciones profesionales. Y bueno, también es justo hablando de la pobreza, ¿no? Porque justo la pobreza es la que genera que los desplazamientos forzados porque eso es un efecto dominó, y siempre lo decimos, o sea, la pobreza denomina caos, inestabilidad económica, gente que tiene que emigrar, esta fragmentación de la sociedad que se divide, las familias que se van, los hijos que se quedan, los hijos que se van y mandan dinero a las familias porque los padres son mayores. Entonces la pobreza genera muchísimo caos, y entonces en la sobrevivencia de las personas adquieren deudas inmensas, hacen lo que pueden por salir de sus países para intentar tener una mejor calidad de vida, y muchas veces esta calidad de vida en el proceso se vuelve un martirio, se vuelve espantoso el trayecto, porque los países no brindan esta seguridad que deberían de tener. Entonces se encuentran con muros, se encuentran con deficiencia en los sistemas de gobierno de cada país, y cuando entran al territorio mexicano con la delincuencia organizada, con la estafa de las autoridades, y en medio de todo eso estamos nosotras, que somos asociaciones civiles que intentamos ayudarlas y ayudarlos de todas las formas posibles para poder hacer un poco un colchón menos terrible para las personas y darles a conocer sus derechos humanos, sus derechos a la documentación, sus derechos a sus hijos ir a la escuela, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces creo que estas mesas que Formación y Capacitación realiza precisamente son muy importantes, porque es un efecto dominó, y al final lo que se toca en la profundidad de todo es precisamente la pobreza en la que está sumergida América Latina en sus diferentes países, y no por una falta de que sus países no sean ricos, sino que precisamente hay una explotación de toda esta población para que sus países sigan siendo los mismos 2-3 personas ricas, mientras la mayoría de la población pasa hambre, pasa inseguridad, falta de oportunidades, economías malísimas que no les deja avanzar como sociedad y que van sobreviviendo y no viviendo. Entonces, bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, y como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima, y como siempre no dejen de escuchar CIMAC Radio, y eso ha sido todo por nuestra parte. En controles técnicos Erika Vázquez, y en conducción Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona,
que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.